Continuamos con más en Dale Salud a tu Vida. Esta tarde nos acompaña la doctora Fanny Cindy Hernández Benavides. Ya mencionamos, ella es médico internista y también con alta especialidad en endocrinología. Y esta tarde hablamos acerca de sobrepeso y obesidad, cuáles son las generalidades. Doctora, cuando hablamos de sobrepeso, quizás me gustaría que nos explicara un poco ese término, sobrepeso y obesidad. Claro, incluso es con la parte que quiero iniciar, pero sin antes mencionar que si nosotros padecemos sobrepeso u obesidad, estamos disminuyendo nuestra expectativa de vida. Incluso se dice que puede ir desde 5 hasta 20 años. Y desde el momento en que nosotros tenemos sobrepeso, que es un índice de masa corporal, entre 25 y 29.9 kilogramos por metros cuadrados, nuestra expectativa de vida se disminuye tanto en hombres y mujeres alrededor de 3 años. Y vemos que a medida nuestro índice de masa corporal es aún mayor, nuestro grado de obesidad es aún mayor, nuestro promedio de vida se disminuye progresivamente de acuerdo a la gravedad de la obesidad. Ok, aquí doctora, es importante cuando usted menciona que nos puede llegar a cortar la vida, entonces la obesidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tenemos quizás aquella opinión al respecto de que pensamos que si estamos saludables, o los niños cuando están bien gorditos, bonitos, pensamos, ay, el niño es bien saludable porque está bien gordito? Sí. Entonces eso no es correcto. Exactamente, me parece interesante el punto porque, bueno, de aquí viene el concepto de la obesidad. No nos dormimos delgado y amanecemos con exceso de peso. Es una construcción. Entonces, el hecho de que tenemos actualmente la incidencia de obesidad infantil es tan grande, entonces que este es un factor para que nosotros en la adultez pues padezcamos esta enfermedad. Entonces tenemos factores de riesgo para que los niños desarrollen obesidad. El primero, pues mujeres que desarrollan diabetes gestacional y por lo tanto tienen productos macrosómicos. Entonces los niños nacen con más peso y ya desde ahí tienen un factor de riesgo. Luego la alimentación, lo cultural, los malos hábitos, entonces ya desde ahí es nuestro principal factor. Perfecto, veamos la siguiente obesidad. ¿Es, doctora? Bueno, entonces me parece interesante definir qué es la obesidad y no es tan fácil porque, bueno, es una enfermedad crónica. Esa palabra la tenemos que guardar porque muchas veces buscamos un remedio que, bueno, como la gente lo llama, es que nos cure en cuestión de semanas. Al someterme a un proceso dietético me voy a curar y ya no voy a tener otra vez la enfermedad, y esto me conlleva a que yo, cuando yo veo que realmente no logro mi meta, vuelvo a los malos hábitos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que decir también que es heterogénea. Pues eso quiere decir que mi obesidad, el desarrollo o la enfermedad como yo la padezco no es igual como en todos los pacientes, porque el desarrollo de la enfermedad puede ser distinto en cada persona, depende de los hábitos, los factores genéticos. Bueno, nuestro organismo en realidad está en contacto con nuestro sistema nervioso central, entonces algunos pueden tener algo más deterioro de algunas funciones a nivel hipotalámico que pueden inducir mayores alteraciones en un paciente que en otro. ¿Cuáles son los factores, doctora, que influyen también cuando se menciona que en todos los casos no todos son iguales, se van a desarrollar los pacientes? Es decir, puede ser que un paciente, el tiempo de progresión de la obesidad sea más acelerada que otros. ¿Cuáles son los factores que influyen? En realidad, primero hay que definir si hay una obesidad primaria o si se trata de una obesidad secundaria. Es lo primero que debe de saber hacer el médico, porque los que general, bueno, esto pues decimos que es una construcción. Pero si tenemos un paciente que de pronto tenía un peso normal y empieza a adquirir peso muy rápido, hay que buscar una causa secundaria. Puede ser pues lo frecuente asociado, o lo que puede ser asociado, por ejemplo, a enfermedades hipotalámicas, pacientes que tienen tumores hipofisarios, craniofaringioma, o que toman algún medicamento como glucocorticoides que pueden inducir obesidad, o factores genéticos, ¿verdad? Pero esto lo vamos sospechando desde la infancia, porque además de la obesidad hay un fenotipo clínico que nos hace sospecharlo. Es bien interesante, doctora. Y luego, ahora, ¿tener hambre o tener apetito es lo mismo? No.
La verdad es que los dos términos pues son totalmente distintos. Y lo primero, hambre es una demanda calórica que se da cuando ya tenemos un postprandio tardío. ¿Qué quiere decir? Que es una necesidad en donde ya cuando tengo cierto periodo de no ingerir alimentos, mi organismo está cesando que ese metabolito hace falta y envía información a núcleos específicos activando vías orexigénicas e inactivando vías anorexigénicas para que se pueda dar esta sensación de hambre. En cambio, el apetito puede que yo ya haya ingerido alimentos, sin embargo, si tengo un alimento que a mí se me hace apetitoso, puedo ingerirlo sin tener hambre. Entonces, aquí viene el autocontrol, pero también influye un sistema, mi sistema nervioso central. Aquí actúan las vías dopaminérgicas que hacen que yo tenga un control. Ahora, bueno, aquí tengo otra pregunta y dice, la energía, doctora, no se crea ni se destruye. ¿Este concepto es aplicable al peso corporal? Bueno, sí, es la primera ley de la termodinámica. Entonces, en realidad, si nosotros pensamos, si yo ingiero mucho más alimento de los que yo necesito, esta energía no se va a destruir. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acumular en mi grasa corporal. Entonces, se va a empezar a acumular. Entonces, cuando mi gasto energético es menor a lo que yo ingiero, entonces va a empezar a acumular. ¿Y qué pasa si lo que yo gasto es mayor? Entonces esta se pierde. Entonces prácticamente no se está destruyendo, simplemente se está depositando, se está perdiendo. Perfecto, y ahí donde nos vamos a ir afectando cada vez, vamos a ir poniendo más hermosas. Continuamos con la siguiente diapositiva, doctora. Sí. Y vamos a ver diagnóstico antropométrico y de composición corporal. ¿Eso a qué se refiere, doctora? ¿Qué está hablando? Bueno, hacer diagnóstico de obesidad no es tan sencillo como decir, tengo mi índice de masa corporal que corresponde a sobrepeso, a obesidad grado 1 hasta 3. Es más complejo. Aquí viene también otras medidas que me dan parámetros o más bien me pueden dar información sobre qué enfermedades puedo tener si tengo alteraciones en ellas. Por ejemplo, la circunferencia abdominal, por aquí pongo unos parámetros, los cuales a medida es mayor esta circunferencia abdominal, me da información de que yo puedo tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Si yo tengo mayor enfermedades metabólicas, dislipidemia, diabetes mellitus. En el caso de la circunferencia del cuello, me da información, además de lo metabólico, estos pacientes pueden tener síndrome de apnea obstructiva del sueño, es decir, estos pacientes pueden quejarse de mayor ronquido o parada durante la noche, que los hace cambiar a posición sentado, porque ya tienen este riesgo, ¿verdad? Y finalmente la composición corporal por medio de una impedancia, ver la grasa corporal. Entre mayor grasa corporal también tengo mayor riesgo metabólico. Mire, esto es bien importante, doctora, que nuestros amigos en casita o nosotros como pacientes sepamos realmente en qué momento acudir o cómo hacer un diagnóstico, cómo saber si tenemos sobrepeso, estamos obesos, estamos gorditos, porque no es así como... O sea, yo voy a poner la dieta, o voy a tomar esto y lo otro para bajar de peso, cuando realmente puede ser que haya un problema más serio que esté produciendo, doctora, este problema, o me equivoco, porque puede ser una enfermedad. Sí, puede ser una enfermedad, y aquí viene el mito de todos le echamos la culpa a la tiroides, y lo digo por la experiencia que tengo con los pacientes, ¿verdad? Y creemos de que empiezo a aumentar de peso porque estoy mal de mi tiroides, ¿verdad? Sí. ¿Y será que mi obesidad está alterando mi tiroides o mi tiroides está alterando mi obesidad? ¿Verdad? Entonces ese punto es importante. Cuando tengo un paciente con un hipotiroidismo severo, este paciente puede empezar a acumular líquidos, este paciente está descompensado, entonces tiende a ganar más peso, pero por descompensación de su hipotiroidismo. Entonces, pero la tiroides es responsable de un 10% de mi peso corporal. Entonces, generalmente estos pacientes que nos consultan, que están bien sustituidos, pues no es la causa del hipotiroidismo. Ahora bien, un paciente que no se conoce con ninguna enfermedad, en realidad la obesidad, mi tejido visceral actúa como un sistema endocrino. Entonces, eso quiere decir que puede alterar también mis otros sistemas. O produce una hormona que se llama leptina, y esta a niveles muy, muy altos, porque tengo mayor grasa corporal, y estimula a nivel hipotalámico la formación de TRH y me puede dar un hipotiroidismo subclínico. Entonces, aquí no voy a tratar el problema tiroideo porque no tengo un problema tiroideo. Tengo un problema de hiperleptinemia en consecuencia al problema de obesidad. Doctora, ¿y la obesidad u otras enfermedades crónicas
pueden contribuir para que haya sobrepeso o puede ser lo contrario. Es decir, bueno, ya se sabe que el sobrepeso y obesidad no va a desencadenar otro tipo de problemas crónicos, pero puede ser lo contrario. Bueno, en realidad es la obesidad la que me conlleva las demás enfermedades. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, además de que actúa como un sistema endocrino, participa en factores inmunológicos, en factores metabólicos, en angiogénesis. Entonces, es esta la que me lleva a la dislipidemia, a todas las patologías crónicas. ¿Y qué hay entonces, doctora? Entonces, estos son mitos cuando hay mujeres que dicen, estoy consumiendo anticonceptivos, esto me ha puesto gorda, o medicamentos para X enfermedad, esto me ha subido de peso. Entonces, esto no en cuanto a los medicamentos, es muy importante tomar, y me parece bien el punto, porque los fármacos que utilizamos pueden tener un efecto a nivel del sistema nervioso central, en núcleos hipotalámicos específicamente, donde actúan nuestras hormonas, y tener un efecto aumentando el apetito o disminuyendo el apetito. Entonces, sí puede tener cierto efecto, pero son ciertos fármacos. Entonces, incluso estos pacientes, por ejemplo, que tienen depresión o ansiedad y a la vez obesidad, tengo que saber elegir el tipo de medicamento, porque unos me inducen obesidad y otros me pueden disminuir el peso. Entonces, y hay pacientes así como padecen bulimia, pueden tener anorexia, debo saber qué medicamentos elegir. Lo que producen va a ser ansiedad por comer y comer, y entonces el paciente no tiene control, por ende va a comer y se va a comenzar a poner. Exacto, y la ansiedad, bueno, el punto emocional, pues sí, la ansiedad, lo emocional puede llevar a trastornos o a incrementar la obesidad, y también la obesidad puede alterar nuestra parte emocional. Entonces es como un ciclo. Claro, interesante. Veamos la siguiente diapositiva, doctora, para que nos explique estadios del EOS. Es una escala de estadificación de la obesidad de Edmonton. Es todavía un poquito más compleja, sin embargo nos ayuda también a otra vez hacer énfasis que no es solo el índice de masa corporal. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene obesidad grado 1 por índice de masa, pero este paciente ya tiene una enfermedad subclínica, como por ejemplo prediabético, ya su estadio de obesidad ya está en estadio 1 por esta clasificación. Si este paciente sigue siendo obeso grado 1 por índice de masa, pero ya tiene, por ejemplo, una complicación, ya es diabético, me avanza el estadio 2 y sigue siendo un índice de masa corporal grado 1, ¿verdad? Y si es paciente que tiene una incapacidad severa, que ya tiene datos de trombosis o algo, ya este paciente cae estadio 4, o sea, es complejo y el tratamiento debe ser distinto. ¿Y qué tan progresivo puede ser esos procesos, doctora? En realidad depende si este paciente va por etapas. Sin embargo, si un paciente no consulta a tiempo, ¿verdad? Puede llegarnos ya a un estadio 4, ¿verdad? Entonces, porque creemos, bueno, me tomé una glucosa, me checaron una glucosa en ayuno, estaba normal, soy un obeso sano. Ese es un término que muy utilizado. En realidad yo tengo discrepancia con ese término, porque en realidad mi tejido adiposo no está sano, finalmente me va a llevar a una enfermedad. Entonces, eso tiene razón, doctora. Recientemente hablaba yo con alguien y me decía, me fui a checar, me dice, y estoy saludable, perfectamente bien en todo, pero es así como que muy rellenita, gordita. Exacto. Entonces uno dice, o sea, entonces... No. Entonces esta paciente tarde o temprano puede progresar a ciertas complicaciones, y también habría que ver si solo se midió una glucosa. No es tan fácil, porque hay que determinar si tiene resistencia a la insulina. Entonces no es tan sencillo como decir no tengo nada, sino que tiene que consultar a su médico para que le haga una adecuada valoración. Veamos las siguientes determinantes de la obesidad. Eso es bien importante también, doctora, que nos explique. Exacto, esto es lo que yo mencionaba. La obesidad pues no viene sola, es multifactorial. No hay una sola causa que me diga que yo desarrollé la enfermedad como tal. Entre ellos puede ser factores, por ejemplo, culturales, ¿verdad? Cuando parte de nuestra alimentación es a base de muchos carbohidratos o alimentos con alta densidad calórica, entonces ya es algo cultural y es algo con lo que tenemos que luchar o también orientar adecuadamente a nuestros pacientes. También otros factores, el trabajo. Muchos pacientes dicen, no, pues es que mi trabajo no me permite comer en casa, entonces yo como fuera. ¿Cuántas veces como fuera? O con quién salgo, o si voy a consumir alimentos fuera de casa. Realmente quienes inducen, mis amigos inducen algún tipo de alimento. Entonces es algo como no es sencillo, sino que verlo de manera integral. Ahora, bien interesante, doctora, y sí me gustaría que nos hablara y pasáramos ahora a lo que es los problemas emocionales y psiquiátricos asociados a la obesidad. ¿Cómo y por qué se asocian?
Exacto. Pongo aquí en la imagen causa o consecuencia. Pues en realidad puede ser tanto causa como consecuencia. Pacientes que tienen problemas que pueden ser de depresión, ansiedad, pueden llegar a tener como, no es un síntoma, sino que como una forma de escape, ingerir más alimentos. Entonces, y llevarlo a incremento del peso. Sí. Ahora, ¿qué sucede en un paciente que de base no tenía ningún problema psiquiátrico ni emocional, pero su imagen cambia? Entonces ellos empiezan a tener problemas adaptativos. Entonces, y esto conlleva también a que como en su imagen pues ellos tienen baja autoestima, no van a tratar de hacer ningún cambio. Entonces aquí se ha visto que pacientes que se trata la parte emocional tienen mayor apego a su tratamiento. Sí. Y también enfocar al paciente, no se trata solo de tu problema cosmético, sino como salud, ese es el primer objetivo. Sí. Eso es realmente interesante mencionarlo, doctora. ¿Y este problema será que se tiene que ver las edades? Porque se asocia mucho quizás a los adolescentes o también, doctora, los estados depresivos en la mujer después de un parto o antes o ya cuando está llegando la menopausia, si también tiene alguna relación. Claro, incluso cuando hacemos una historia clínica tratamos de hacerle al paciente que haga un diagrama cuáles han sido los cambios que él ha notado, porque probablemente nunca se ha sentado y ver qué pasó. Sí. Entonces empezamos a ver que precisamente cuando hay algún impacto, por ejemplo, si hubo un fallecimiento de un familiar, aquí tomo como consuelo consumir más alimentos, también el embarazo, también hay aumento de peso, mi adolescencia, sí. Que si tuve la pérdida o papá ya no está, entonces viene como una construcción y siempre hay un factor en donde se ve el cambio del peso. El paciente podía estar bien también, ya estaba pegado a un tratamiento y puede tener recaída asociada a una de estas situaciones. Okay, y en este caso, doctora, o quizá más adelante hablamos sobre el tratamiento, entonces, ¿cuál es el manejo clínico que se le da a este paciente? Complicaciones de la obesidad, doctora, y aquí es bien importante que lo mencionamos. ¿Cuándo es que va a llevar a una complicación? ¿Cuáles van a ser también otras enfermedades que pueden aparecer? Porque en un momento se menciona que el paciente puede presentar problemas hasta de columna. Así es, sí, en realidad sí, son mecánicos, ese problema pues es muy frecuente. Y bueno, también nos limita el tratamiento, ¿verdad? Porque tiene un paciente con problemas de columna, ¿cómo lo mando yo a hacer ejercicio? Entonces es ahí donde el médico debe saber que el tratamiento para este paciente es distinto. ¿A qué me lleva? A muchísimas complicaciones. Aquí, como pueden ver en la imagen, a problemas pulmonares, cardíacos, inmunológicos, pero actualmente es el causante en un 70% de las enfermedades de máxima consulta o de mayor padecimiento, como son la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Esta es la causante. Entonces, por eso ese término de obeso sano, pues en este momento tal vez no se ha investigado, pero en un momento dado las puede llegar a desarrollar. Y aquí vienen factores genéticos, o sea, también si yo ya tengo este factor, tengo obesidad y tengo familiares con alguno de los padecimientos, estoy contribuyendo a que se desarrolle más rápido que en otros pacientes que no tienen ese factor de riesgo. Doctora, y aquí sí me gustaría también, quisiéramos mencionar un poco acerca de la obesidad en los niños, porque hoy en día hay muchos niños, adolescentes con este problema de sobrepeso, de obesidad, y hay muchos jóvenes ya adolescentes también con problemas con enfermedades como hipertensión o inclusive ya una diabetes. Así es. Incluso se está haciendo más frecuente la diabetes tipo 2 en los niños, ¿verdad? Y esto influye mucho, bueno, aparte de lo cultural es la educación, pero la educación viene en la familia, en los padres, porque si usted tiene un niño en casa, si yo nunca le he enseñado a consumir alimentos, golosinas o cosas, mientras yo no le he mostrado a un niño cómo consumir una soda, él no la va a pedir. Pero si yo ya se la di la primera vez, el niño lo va a pedir. Entonces mucho depende de los padres, ¿verdad? La educación. Entonces también es importante cuando tenemos un niño con obesidad, el tratamiento no solo es para la mamá o para la persona que está cerca, es para todos, ¿verdad? Porque si yo al niño lo tengo en tratamiento para su obesidad, pero le tengo una alimentación especial, entonces el niño ve que los demás en casa comen distinto, ellos no se van a pegar al tratamiento, no entienden, él no va a entender porque yo tengo una alimentación distinta a mis familiares. Entonces es un apoyo familiar. Y en esos casos, doctora, viene también ya cuando hay complicaciones de la obesidad, hay sobrepeso, obesidad, vienen problemas de autoestima.
Así es. Problemas de que ya comienzan a marginar, discriminar al gordito o la gordita. Claro, claro. Y tienen como forma de escape, toman conductas alimentarias que ya son patológicas, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, pues empiezan a tener esas conductas porque se sienten culpables o caen del otro lado. Se someten a tratamientos severos que caen en anorexia, ¿verdad? ¿Y cómo afecta, doctora? Quizás antes de pasar a lo que va a ser los trastornos y los grados de motivación y etapa de cambio, ¿cómo afecta también la obesidad en diferentes áreas de la vida, en el entorno, en lo laboral, en la sexualidad inclusive? Así ¿Puede es. afectarles? Claro que sí. Bueno, como decíamos, afecta a todas las glándulas. Afecta a mi hipófisis, disminuye la disminución de hormona del crecimiento, afecta a mi glándula tiroidea, como mencionaba, puede afectar a nivel suprarrenal, disminuyendo la producción de cortisol, esto como causa primaria. Puede afectar a nivel gonadal tanto mujeres como a los hombres. ¿Por qué? Porque esto sí, ¿verdad? Esto conlleva aumento de estrógenos, entonces se pierde una etapa del ciclo ovárico, entonces se salta la ovulación. Entonces estas mujeres pueden tener ciclos ováricos anovulatorios y poder llevar a problemas de infertilidad o problemas de síndrome de ovario poliquístico. Además de otros aspectos, porque sí tiene un gran impacto en la fertilidad. En los hombres puede llevar a hipogonadismo, a que sus eyaculaciones sean en menores cantidades, que los espermatozoides sean más débiles y no puedan movilizarse adecuadamente. Entonces sí tiene un impacto. Muchas complicaciones y mucho afectaría también o afecta lo que es la obesidad, el sobrepeso. Ahora, grado de motivación, doctora, y etapa de cambio, ¿de qué estamos hablando en esta diapo? ¿Qué nos va a explicar? Sí, así es. Estas pues son las etapas para que veamos que también el tratamiento de la obesidad es complejo, ¿verdad? Necesitamos apoyo del psicólogo, del nutricionista, del endocrinólogo, de la familia, ¿verdad? Y en las etapas de cambio es importante porque estas son las etapas de Prochaska y de Clemente, en donde vemos que, por ejemplo, la primera etapa es la precontemplación. Es aquel paciente que sabe que tiene obesidad, pero cree que no necesita hacer ningún cambio, que así está bien y es feliz. Y este es el paciente más difícil porque si llegó a la consulta es porque el familiar lo llevó. Entonces, aunque yo le ponga un tratamiento, trate de hacer cambios en él, como él no ha pasado esa etapa, no vamos a lograr ningún tipo de cambio. Es aquí donde requiere el apoyo psicológico para que él pueda avanzar a la siguiente etapa. Y aquí influye, perdón doctora que le interrumpa, aquí influye también el entorno, la familia, porque a veces así está bien, ya no subas de peso, ya no bajes, así estás perfecta o perfecto. Exacto. Y tal vez porque está rellenita, gordita, ¿no? Pero así está bien. Eso también influye en lo que usted menciona. Así es, por eso siempre a estas consultas el paciente no debe presentarse solo, debe estar la familia para que ellos entiendan el cambio. También es importante lo que usted menciona, porque si yo le pongo un plan alimenticio y el familiar luego hay un evento, este es el primero que le va a decir, no, come más, no pasa nada, no pasa nada. Entonces él no va a entender y es quien va a influir para que haya transgresión dietética. Ahora, doctora, pero acá también me gustaría saber, doctora, cómo darnos cuenta si tenemos sobrepeso, obesidad, como el paciente, porque puede ser que el único que quiere aceptar es el mismo. Es la misma persona que está pasando por este problema. Así es. Lo primero, pues para yo estar segura, tengo que pesarme, debo de consultar a mi médico para que me estadifique, para ver qué riesgo tengo yo de sobrepeso o si yo ya tengo la enfermedad como tal, y en base a eso ya partir para saber qué hacer con ese paciente. Perfecto. Así es. Y no importa las edades también, porque en algunas edades puede presentar más este problema. Y bueno, y también depende, hemos visto que generalmente los adolescentes o las jovencitas son las que más tienen o se preocupan por su aspecto físico. Entonces son las que tienen mayores trastornos psiquiátricos, podríamos decir así, porque toman conductas negativas en el afán de querer bajar de peso, ¿verdad? Entonces ahí donde vamos orientando y vamos viendo que van pasando por etapas. Y bueno, ya con que avancemos a la etapa de contemplación, aquel paciente que ya dijo, bueno, si tengo una enfermedad, voy a hacer algo, no sé qué hacer, pero debo de hacerlo. Entonces ya eso es importante, es un paso importante para el médico. Ya luego él intenta ir avanzando en cada una de las etapas y puede pasar la recaída, ¿verdad? Sí puede haber, pero no es un fracaso, es parte del proceso. Ok, doctora, tenemos, bueno, aquí algo que dice, los problemas emocionales pueden ser parte del problema. Eso es importante mencionarlo también. 3 de cada 10 pacientes con obesidad tienen depresión.
Así es, también, es 18%, es más del 18% de los pacientes que tienen, de la población en general, esta se incrementa aún más el riesgo para desarrollar depresión, y eso va muy enfocado al problema de autoimagen, ¿verdad? Eso, por eso es que se asocia mucho a depresión. Pues sí. Así Y tengo y pasamos a la siguiente diapositiva, Sí. y dice trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo Así saber qué es. trastorno? Así es, eso es parte de nuestro interrogatorio. Nosotros debemos de investigar, o sea, debemos pedir un automonitoreo, o sea, el médico debe indagar, no solo como llegó, le puse una dieta y se va. No, tengo que identificar cuál es el problema, porque el tratamiento es distinto. Y bueno, tengo aquí como los más frecuentes, ¿verdad? El trastorno de atracón. Por atracón, este es el paciente que no tiene, ya no tiene hambre, más bien es apetito, y empieza a ingerir un alimento al punto que pierde el control y no puede parar. Ese es el trastorno por atracón. Por ejemplo, el síndrome del comer nocturno es aquel paciente que ya después de su cena consume alimentos, y el más grave es el que duerme y se levanta a consumir alimentos. Eso es más grave todavía. Entonces, a veces estamos viendo televisión, doctora, y uno va a tomar agua a la refri, pero encuentra algo rico comer y bueno, y eso no lo cuenta el paciente. Eso es importante porque eso no lo cuenta el paciente. No, pues si yo no como, doctora, eso se llama grazing o picar, es el picar durante el día, ¿verdad? Voy pasando por el refrigerador, como algo y luego como algo. Entonces, pero yo, doctora, yo como 3 veces al día, pero él está pasando desapercibido ese trastorno. Galletita, que alguna fruta, que el pancito con el café, Así yo como poquito, dice, pero no sabe todo lo que está comiendo. Así y en es. la noche, ¿para qué le cuento? Le digo porque a veces hablo con mi amiga que está comiendo, estamos hablando por teléfono y comiendo, entonces en la noche, o sea, también nos puede afectar, ¿verdad? Así es. Ahora, bulimia nerviosa, ¿esa qué es, doctora? Esta es similar al trastorno de atracón, por atracón. El paciente igual empieza a consumir muchos alimentos, pero cuando ya logra frenar, presenta el sentimiento de culpa. Entonces puede usar laxantes, utiliza medicamentos que le han dicho naturales, que pueden tener, si no sabemos qué está tomando, hasta puede estar consumiendo hormonas tiroideas, tener alteraciones en su salud. O pueden inducir vómitos, o sea, o van a hacer ejercicio. O sea, comí mucho, tengo culpa, voy a hacer ejercicio. Entonces es como una conducta de culpa, es el atracón, pero conducta de culpa. Ok, veamos acá, dice objetivo del tratamiento, que es bien importante, doctora, y hacer énfasis, ¿verdad? A los pacientes consultar cuando comenzamos a sentirnos ya que la ropa no nos queda, o que nos cansamos para caminar, para manejar. A veces cuando vamos manejando sentimos que ya la barriguita, como que ya a la hora de hablar nos escuchamos cansados, entonces eso puede ser uno de los primeros signos, doctora, que estamos subiendo de peso. O el familiar escuche que tiene mucho ronquido. El paciente ya puede tener hasta datos de apnea obstructiva del sueño y lo pasa por desapercibido, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que es... Objetivo del tratamiento, pasemos, doctora, hoy al objetivo del tratamiento. Objetivos del tratamiento, ¿en qué consiste? Bueno, la primera parte, mejorar la salud. Entonces, cuando hablo de mejorar la salud, es ir a tratar la comorbilidad, ¿verdad? Sí. Ya es como la consecuencia de la diabetes, la dislipidemia, todas las comorbilidades, ¿verdad? Pero si yo no trato la obesidad, tampoco voy a mejorar. Entonces, el otro objetivo es mejorar la calidad de vida. Ir a cambiar estilos de vida en el paciente, plan alimenticio. En algunos pacientes requieren fármacos, pero aprobados por la FDA para utilizarlos en la obesidad. Y bueno, mejorar el peso y composición corporal, porque también tengo que ver qué paciente es candidato que ya inicie un plan de ejercicio, ¿verdad? Para que mejore su grasa corporal, porque si pongo dieta y no pongo un plan de ejercicio, puede que no mejore su composición corporal y su grasa corporal. Y otro, que a veces estuvimos tantos años subiendo de peso y queremos bajar de peso en cuestión de meses, y va a ser un tanto complicado. Sí, como decíamos, es a lo largo, así como la construimos, tampoco la vamos a detener en cuestión de un mes, ¿verdad? Mejorar la calidad de vida, ¿eso a qué se refiere, doctora? Mejorar la calidad de vida, pues si yo empiezo pongo un plan de alimentación, pongo un plan de ejercicio, doy un manejo integral, voy a inducir pérdida de peso. Entonces este paciente va a mejorar su autoestima, ¿verdad? Ya no va a ser el paciente el gordito feliz, ¿verdad? Porque él ya va a mejorar su autoestima, su físico, pero este no va a ser el objetivo principal. Eso es como tenemos que verlo como algo secundario.
Aquí el objetivo es que, bueno, ya en esta ocasión el médico me quitó un medicamento porque mejoré mi colesterol, mis triglicéridos. El médico ya me está disminuyendo las dosis de ciertos fármacos porque ya mejoró lo metabólico. Entonces está mejorando porque disminuyó ciertas comorbilidades, ¿verdad? Y lo otro, doctora, antes de irnos al siguiente corte, es cuando tenemos aquel concepto erróneo, o no sé, cómo saber, hay pacientes que dicen, no, es que este tipo de alimentación, la grasa se me va solo para el abdomen, o solo para los brazos, solo para las piernas, o solo para el trasero. ¿Esto es mito o realidad? En realidad, por eso debemos hacer una adecuada valoración. La obesidad pues se va acumulando en todos los tejidos. Ahora, ¿cuál es la que me preocupa más? La que se acumula a nivel abdominal. Esa entre mayor, por eso digo, la que se acumula a nivel abdominal y a nivel de cuello, ya decíamos que me induce mayor riesgo metabólico y cardiovascular. Ahora, hay pacientes que ya no son como causa primaria, sino como causa secundaria. El médico debe sospechar ante el fenotipo clínico que solo acumulan abdominal y son delgados el resto del organismo. Hay que descartar una patología hipofisaria, por ejemplo, o que esté consumiendo algún fármaco, como decíamos. Perfecto, interesante, doctora. Vamos a ir a un corte comercial, no sin antes recordarle a nuestros amigos televidentes que estamos con la doctora Fanny Cindy Hernández Benavides. Ella es especialidad en medicina interna de la Universidad de El Salvador y también su especialidad en endocrinología en el Hospital General de México y con alta especialidad en neuroendocrinología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía del doctor Manuel Velasco Suárez, esto en México. Es que tenemos una buena especialista con nosotros esta tarde y aconsejándonos de esta manera que nos va a ayudar muchísimo, doctora, a hacer conciencia a la población, educarnos también a la hora de comer, a la hora de, si están pasando por otra enfermedad, también qué tan importante es que vaya de la mano con un especialista para que le controle también el sobrepeso y la obesidad, porque esto, pues ya mencionaba la doctora, representa mayores complicaciones. Vamos rápidamente a un corte, regresamos enseguida. Esto es Dale Salud a tu Vida.